Señor director de La Vanguardia, La mayoría de las cartas suelen ser para decir no. ha transcurrido un mes y estas promesas siguen sin realizarse. Se está quejando de la situación en la que viven. Y la prensa nos ayudó bastante a hacer públicos nuestros problemas. Que todas las familias habitantes en las barracas de la montaña tuvieran acceso a una vivienda estable y asequible. Hola, mamá. Hace ya 20 años que te arrancaron de nuestras vidas. El asesinato de Ana Orantes significó en la violencia contra las mujeres un antes y un después. En el momento en el que se hace pública, es una carta que pertenece ya a todo el mundo. Se puede hacer lucha a través de ella. Te quiero mucho, mamá. La sección de cartas al director ha acompañado el periodismo en todos los grandes medios desde el principio. Los periodistas hemos considerado siempre que teníamos que dejar la puerta abierta para escuchar lo que la gente de la comunidad a la que informamos nos iba a decir. Quería decirnos, quería preguntarnos, quería aportar. Y realmente ha sido una sección muy cuidada, muy mimada por la dirección de los grandes periódicos. Pero las cartas al director son una cosa muy especial, porque, fíjate, es una situación extrañísima, es una comunicación privada entre dos, pero que va a ser puesta en el altar de la opinión pública y todo el mundo va a poder chafardear, mirar, otear lo que estamos diciendo. Con lo cual son cartas de una tremenda sinceridad, pero que siempre tienen una especie de marcación o de lenguaje que todo el mundo va a entender y que no se va a quedar solo entre el microlenguaje que podemos utilizar nuestros guiños entre dos. Básicamente la gente, fíjate, escribe para quejarse. Es decir, el gran inductor de que alguien se ponga en su casa, antes a mano y ahora con los ordenadores y envía un correo a un periódico y tal, es para quejarse. Señor director, la Asociación de Padres de Vecinos La Esperanza comprueba con satisfacción el ritmo creciente con que el Ayuntamiento está desalojando gran número de barracas y facilitando pisos a sus ocupantes. Y que incluso se están resolviendo los casos de familias que se negaron a la pretensión del Ayuntamiento de que fueran 2 o más familias que vivían en una sola barraca a un solo piso. Sin embargo, lamento tener que poner de manifiesto la falta de sensibilidad que representa el incumplimiento de las promesas hechas por el Ayuntamiento a las familias que no poseían la cantidad exigida para la entrada del piso y a las que se les había asegurado una pronta solución mediante un préstamo oportuno. Ha transcurrido un mes y estas promesas siguen sin realizarse. Los vecinos esperan angustiosamente. Cuando se escribe esta carta del año 1968, ya se había empezado el traslado de las familias que vivían en las barracas de Montjuïc hacia los barrios de nueva creación de Sant Cosme, en el Prat, Cinco Rosas, en Sant Boi y Pomar, en Badalona. Y se iba pasando prácticamente barraca por barraca para ofrecerles el cambio y la salida y, lógicamente, destinarlos a uno de estos barrios. Llegué a las barracas de Montjuïc con 8 años, llegué a casa de unos familiares míos
y después fuimos cambiando hasta que pues, lleguemos a la barraca que teníamos en Las Banderas, que es donde se llevó a cabo mi estancia en Montjuïc. Montjuïc estaba formado solamente por familias, sobre todo familias muy humildes, muy solidarias entre ellas y que venían sobre todo de lo que era Andalucía, lo que era Extremadura. La posguerra, que lógicamente creó zonas deprimidas en toda la península, o una gran parte de la península, creó un momento de desplazamiento a zonas que permitían poder empezar una nueva vida para muchos, porque realmente las razones no simplemente era el problema económico, sino también el problema político. Muchas veces la dificultad de construirse una barraca pues implicaba el tener que ampliarlo o convivir en la misma barraca ampliada varias familias. Pero esperaban a la larga, sobre todo con esas limitaciones que tenía la carencia de agua, la carencia de una serie de servicios, lógicamente esperaban el poder disponer en su momento de una vivienda. Franco, a quien acompañan los ministros de la Vivienda, secretario general del Movimientas Públicas, en unión de otras autoridades, se informa de las características de todas las obras que coinciden con las realizaciones del Plan de Urgencia Social de Madrid. La reubicación iba siendo por fases. Por ejemplo, la zona de Las Banderas fue de las últimas que se reubicaron y la mayoría vinimos aquí a San Cosme. Decimos también angustiosamente porque los escasos vecinos que quedan en los sectores que están desalojando comprueban cómo diariamente se repiten robos, actos de pillaje y de violencia que grupos de personas ajenas al barrio vienen cometiendo. Pues mientras recogen materiales aprovechables de las barracas derruidas, asaltan también las que aún están habitadas, produciendo un auténtico pánico en el barrio. A esta asociación le resulta incomprensible cómo esta situación no sea menos paliada con una vigilancia durante las 24 horas del día, pues se han hecho todas las gestiones posibles mediante una instancia del gobierno civil, sin que por el momento haya recibido una respuesta efectiva que haga posible, se permita un derecho tan elemental como el vivir en paz en una barraca. Agradeciendo de antemano la publicación de esta carta, les saluda Francisco Cruz Losilla, presidente. Muy buenas. En cada barraca, como decía, hay más de una familia. Eso fue una lucha constante, de que no fuera un hecho de una placa por un piso, sino familia por piso. Y a través de la única vía que tenían de poder expresar toda esta problemática, fue lógicamente la creación de estas asociaciones de cabezas, entonces llamado de cabezas de familia. Aparte de la asociación hay otro elemento fundamental, que es elevar esa voz hacia el exterior. Los medios tendrán un papel muy importante y, lógicamente, aparecerán las cartas, pero también artículos, comentarios. Los diálogos públicos entre las personas y las instituciones pasaban. Si un periódico publicaba una carta interpelando al ayuntamiento se veía obligado a contestar.
Es decir, no podía hacer oídos sordos a ese diálogo, ese inicio de diálogo generado por una persona o una asociación, como es el caso, si tenía como socio un periódico que lo amparaba. Señor director de La Vanguardia, estos últimos días leemos con insistencia las normas sobre saneamiento e higiene que publica la prensa en general. Estas orientaciones nos muestran, una vez más y muy a las claras, las pésimas condiciones sanitarias de nuestro barrio, que según expresión de Candel, disfruta de un mar de hierba. Disfruta de un mar de hierba formado por inmensos vertederos de basura que cercan cada vez de una manera más agobiante nuestras barracas. Lo del mar de hierba me imagino que se refería precisamente a lo que era el mar de basuras, ¿no? Porque Paco Candel precisamente hizo bastante para dar luz a todos los problemas de Montjuïc y de otros barrios. Porque en Montjuïc lo que habían eran muchas canteras, sacaban mucha piedra de allá y por lo tanto quedaban unos grandes hoyos, pero por decir hoyos, y aquello fue relleno con las basuras de toda Barcelona. ¿Producía olor? Claro, mucha. Pues allí al lado jugábamos a fútbol. Como es natural, la existencia de estos vertederos de basura origina una intensa proliferación de ratas, mosquitos, moscas y culebras que se convierten en peligrosos vehículos de gérmenes que motivan que nuestra situación, ya de por sí insostenible, alcance en estas circunstancias los límites de la temeridad. Nuestra Asociación de Padres de Familia La Esperanza de Montjuïc quiere recordar a la opinión pública en esta ocasión la crítica situación que aún soportan más de un centenar de familias trabajadoras que habitan en este barrio de barracas. Días pasados visitaron nuestro barrio funcionarios del ayuntamiento con la pretensión de instalar duchas y lavaderos colectivos. ¿Por qué en vez de proyectar estos auténticos parches no se acelera la entrega de viviendas dignas a las que tenemos derecho? Una vez más, llamamos la atención colectiva sobre esta increíble circunstancia que se registra en este rincón barcelonés. Asociación de Padres de Familia La Esperanza. Las asociaciones de vecinos o asociaciones de cabezas de familia, yo siempre he dicho que si no hubiesen existido habían que inventarlas, o como le llamaban otros, ¿no? Éramos la mosca cojonera. Las asociaciones de vecinos a nivel de España llegaron a tener una fuerza tan importante que les preocupaba mucho, porque era capaz de aglutinar a todos los vecinos. Hubiesen de derechas, de izquierdas, de lo mismo daba. Lo que importaba era el entorno de la asociación de vecinos. La Asociación de Padres de Familia La Esperanza de la montaña de Montjuïc tiene la satisfacción de dirigirse a la opinión pública para comunicar que ha conseguido uno de sus objetivos fundamentales: que todas las familias habitantes en las barracas de la montaña tuvieran acceso a una vivienda estable, digna y asequible. Los propios intervinientes de las cartas utilizan otra carta para dar eco de su gratitud a todos los que han intervenido en el proceso. Ellos, lógicamente, han visto el apoyo que han tenido de los medios y de muchos periodistas que realmente les han dado voz hacia la ciudad y, lógicamente, hacia la autoridad. Nos permitimos indicar nuestra convicción largamente experimentada de la necesidad de unión entre las familias de cualquier barrio o población para dejar a nuestros hijos una sociedad más justa y más humana.
Y tragedia también la que hemos vivido en nuestro país, un hecho del todo reprobable. Ha ocurrido en el pueblo granadino de Cúllar Vega. Una mujer era asesinada ayer por su ex marido. Ana, que así se llamaba, había denunciado recientemente en un programa de televisión las palizas que recibía. Su valentía le ha costado la vida. Hola, mamá. Te escribo en la distancia y pasado el tiempo, pero con la esperanza de que mis palabras lleguen de alguna manera a ti. Hace ya 20 años que te arrancaron de nuestra vida. Un desgraciado 17 de diciembre que ha marcado nuestras vidas de tu ausencia y llenado de lágrimas cada día. Me gustaría decirte que tu testimonio, ese con el que rompiste un silencio para denunciar un matrimonio de más de 40 años de maltrato, ha quedado marcado en la memoria de un país que hoy en día te recuerda. El asesinato de Ana Orantes significó, en la violencia contra las mujeres en España, significó indudablemente un antes y un después. La violencia ha existido siempre. El pasado que tiene la violencia contra las mujeres es el mismo que tiene la existencia de las sociedades patriarcales. En el caso de las víctimas de violencia machista ni siquiera se consideran importantes para la historia porque ya no están. O sea, fueron sujetos pasivos de una violencia que existía y de la que se habló poco o se habló mal. Entonces, para mí era muy importante recordar esos referentes que habían dado lugar a las leyes que nos protegen a día de hoy. Me da un porrazo, me da un porrazo a tu madre, no me da un denunciar. Yo no sabía cómo acercarme, estaba sin poderme acostar, toda la noche despierta, toda la noche asustada, toda la noche era paliza sobre paliza, paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y este en medio. 13 días después, él la espera en casa, en la misma casa en la que convivían, él en la planta arriba, ella en la planta abajo, la espera en el jardín, la coge cuando está desprevenida de espaldas, la ata a una silla y la quema viva. El asesinato de Ana Orantes tuvo detrás muchas responsabilidades. La primera de todas, indudablemente, fue una sociedad que prefería mirar a otro lado. Pero también falló el Estado, falló el Poder Judicial y también falló el Poder Político. Falló absolutamente todo porque el sistema, a pesar de que ella estaba requiriendo ayuda, no había una protección, no se entendía que ella necesitase protección. Lo que hoy entendemos por violación en las relaciones de pareja no era violación, sino que en realidad las mujeres tenían el deber de estar sexualmente disponibles para los varones. Y el tema de la violencia se veía de una manera completamente distinta a como se ve ahora. ¿Cuánto daría, mamá, porque siguieras aquí? Raquel Orantes es la autora de la carta, es hija de Ana Orantes, a quien le dedica esta misiva, y ella es también una superviviente porque al fin y al cabo vivió en esa casa prácticamente hasta el último momento porque era la penúltima hija. El acto de escribir la carta yo lo describiría como un acto de alivio y sobre todo como un gesto de ajustar cuentas con la memoria. O sea, Raquel no lo hace solamente como un homenaje, que también, sino para poner palabras a su dolor y a su recuerdo. Me gustaría contarte que las sentencias son justas, que los jueces no las siguen interpretando, que al igual que tú, ninguna mujer tiene que convivir con su maltratador. Que ninguna mujer
aunque haya roto la relación, tiene que vivir con el miedo de que en cualquier momento su agresor entre en casa. Que ningún hijo o hija tiene que permanecer alerta en sus sueños, como lo hacíamos nosotros. La vida de Ana Orantes yo la separaría como en dos partes. Primero está Ana Orantes, que según cuenta su propia hermana, pues era una mujer muy alegre, muy coqueta, se cosía su propia ropa, cuidaba de sus hermanos, que estaba muy unida a sus padres. Y ahí empieza pues una vida de supervivencia. Al fin y al cabo es una mujer superviviente que se dedica a cuidar a sus hijos dentro de un entorno completamente hostil y que intenta sobrevivir a ese maltrato continuado, no solo físicamente, sino psicológicamente. En las sociedades patriarcales, las mujeres no tenemos una palabra que sea fiable. A quienes ocupan una posición de desventaja social se les cree mucho menos que a quienes ocupan una posición de dominio, que en realidad lo que se ha pedido históricamente a las mujeres es que no hablen de su opresión, que no hablen de su explotación, que no hablen de su desigualdad. La carta de Raquel es una carta que en realidad va destinada a toda la sociedad española. Que hayan pasado 20 o 25 años y no hayan cambiado las cosas, que ella emplee ese condicional, me gustaría decirte que, pero nada ha cambiado aquí, es una necesidad también de que las cosas cambien para que el sacrificio de su madre tenga sentido. Me encantaría decirte que todo ha cambiado, que hay voluntad política, que las movilizaciones sociales son a una, que las personas que trabajan para que se erradique la violencia hacia la mujer han conseguido avanzar. Pero mamá, eso no es así. Las víctimas, palabra que no me gusta porque somos supervivientes de la violencia, siguen siendo las mismas. Siguen asesinando con impunidad. Seguimos siendo, desgraciadamente, ciudadanas de segunda. Frente a la idea de víctima va a surgir la idea de superviviente como la de alguien que ha sido capaz de poder sustraerse a toda la violencia y a pesar de toda esa violencia poder vivir. Y eso es lo que le ha pasado a todos los hijos e hijas de Ana Orantes. Tampoco nos hemos enterado de todo lo que ha pasado. No sé si lo quieren, si es que quieren a mi padre realmente. Y me dice esta vecina, vosotros, entre tú y tu marido... El asesinato de Ana Orantes lo que hizo posible fue esto, que aumentase la conciencia social crítica contra la violencia y que eso nos pusiese en la situación de que se hiciese en el año 2004 una ley integral contra la violencia de género. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señoras. A día de hoy faltan muchas cosas por hacer, se han conseguido muchas otras, pero por ejemplo falta que el sistema jurídico tenga perspectiva de género real, que los jueces y juezas tengan formación específica, porque para eso existen los juzgados de violencia de género. Sabes que nuestras vidas como hijos nunca ha sido fácil. Presenciamos demasiadas peleas y agresiones, muchas de ellas en carne propia. Nuestra infancia se reduce a aquella que disfrutamos a ratos a tu lado, cuando él, a quien no considero padre, se alejaba. Disfrutábamos tanto. ¿Verdad, mamá? Te echo tanto de menos, mamá. Me hace tanta falta. Has sido capaz de sacar adelante a tus 8 hijos y has logrado que seamos hombres y mujeres de bien, como tú siempre has querido, con el orgullo de un apellido, Orantes, que significa todo.
mis partes favoritas de la carta de Raquel Orantes es cuando habla de esa doble vida que tenía cuando el agresor, cuando José Parejo no estaba. Entonces eran esos momentos cuando su madre lo organizaba todo para hacer como excursiones a escondidas desde Cúllar Vega, que era donde vivían, hasta Granada. La carta de Raquel dirigida a su madre es una carta escrita en un tono de intimidad que requiere de la lectura ajena, puesto que su madre no la va a poder responder, no la va a poder contestar. Esa carta va a ser de libre uso y de hecho es lo que ocurrió con ella, que el impacto mediático que tuvo hizo que circulara entre muchas manos, con muchas voces y por lo tanto se volvió pública en el sentido más efectivo de la palabra. ¿Cuánto daría, mamá, porque siguieras aquí? Me imagino cuántas veces levantaste tu mirada hacia ese arco de Elvira que vio tu infancia y adolescencia pasar. ¿Cuántas veces te perdiste por las callejuelas de Granada? ¿Cuántas veces bebiste en esa fuente? ¿Cuántas ilusiones acogería tu alma? ¿Cuántas añoranzas y risas derrochaste en esos tiempos en los que eras solo esa niña que crecía ajena a la desdicha y la sinrazón de su futuro? A veces recorro la calle Elvira donde naciste y el barrio en el que te criaste y cada vez lo disfruto más. Raquel Orantes habla mucho de la calle Elvira en Granada, en el centro de Granada de hecho, y por eso yo creo que es como una especie de conexión espaciotemporal que tiene con ella para decirle yo te recuerdo no solamente como todo el maltrato que viviste, como una mujer maltratada, sino también como la mujer que fuiste y que vivió en la calle Elvira y pues donde compraba chucherías, donde andaba por las calles, jugaba por ahí. Te extraño cada día. Estás en mí y eso me consuela. Pero daría la vida por otro último abrazo tuyo. Te echo de menos y siempre estás en mi pensamiento y en mi corazón hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero mucho, mamá. Hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero mucho, mamá.